la historia vuelve a repetirse. ¿Y cuántas veces hemos dicho, no? O nos hemos hecho eco de aquellas famosas palabras de que si siempre se hacen lo mismo, los resultados siempre van a ser los mismos. Por eso la historia vuelve a repetirse. Sin plan económico, sin mensajes claros, con internas gubernamentales, por esto de la puja de poderes, con una economía en llamas. No es que uno pretenda ser agorero, toma datos de la realidad. Con una vocera que no es portavoz, porque no comunica. Con gobernadores del mismo palo que sacaron los pies del plato con una nueva ministra desconocida para los mercados internacionales, pero sí reconocida con una larga trayectoria militante y ocupando cargos en el Estado sin demasiada importancia y sin casos de éxito. Con reuniones para anunciar medidas en la que se anuncian que se van a anunciar medidas, pero más adelante, como la de hoy, por ejemplo, la que acaba de terminar hace un rato, y donde dicen, y por ahí para el fin de semana, vamos a dar a conocer algunas medidas. No se puede vivir en un país así. Un kiosco no puede vivir así, sin saber dónde está parado y qué es lo que pasa al día siguiente. Con todo eso y mucho más, se empiezan a observar ciertos patrones de comportamientos relativos a la demanda de dinero similares a aquello que ocurrió en 1989. Si sos demasiado joven, recurrí a la historia. Hay mucha bibliografía al respecto. Y quienes peinan cana, todas estas ya la vivieron, ya las vivimos. Eso fue cuando los argentinos entregaban sus pesos refugiándose en bienes alternativos, desde el dólar hasta, yo qué sé, un churro, alimentos. Y sumado a esto, el mercado de bonos comienza a operar tal como lo hiciera en el 2001, año catastrófico para la República Argentina, con cotizaciones cercanas a esos niveles. De alguna manera pareciera que estos dos eventos, los más extremos de nuestra historia económica reciente, comienzan a confluir en simultáneo. Una aceleración inflacionaria estilo 1989 y cotizaciones de bonos en estrés como en el 2001. Y los dos en un mismo paquete. Es como una bomba de tiempo. A rezar al Dios en que cada uno crea. Porque lo que se nos viene probablemente será complejo. De hecho, los anuncios de ayer de Batakis y los de hoy en reunión de gabinete, ayer sin Mansur, el jefe de gabinete no estaba, y sin el presidente también. Y donde repitió hoy inclusive esa reunión, pero esta vez con el gabinete económico, con Lamen, Domínguez, Scioli, etc.
como dije antes, ninguno registra un caso de éxito en gestiones anteriores similares a las que hoy están liderando. Para peor, y la imagen que teníamos era precisamente vinculada a esto que voy a comentarles, desde Wall Street azotan fuertemente a los commodities y acciones emergentes. Bueno, el viento de cola favorable dejó de soplar hace 2 meses y fue de la mano de una recesión global que resulta cada vez más inminente, pero que nuestros equipos económicos y nuestra dirigencia política no registran. Es relevante en este contexto que Argentina envíe las señales correctas para evitar un mal mayor. En estos últimos días, cada anuncio en materia de economía fue seguido de bajas, pero bajas considerables en acciones argentinas y en bonos que ya fueron a parar o a cotizar como basura, y de una suba crónica y preocupante del dólar en sus distintas versiones. Pero claro, como dije también, liderados por el dólar que yo digo hada madrina, porque es el que va adelante y el que todos siguen, y el que trepó desde 3.22 cuando estábamos diseñando este editorial a 3.38 hasta hace apenas una hora. Desde los anuncios que procedieron a la renuncia de Martín Guzmán, el ministro de Economía experto en reestructuraciones de deuda soberana, las acciones más líquidas de Argentina en New York, GEGAL ADR, está muy por debajo del 12%, e YPF ADR el 10% o un poco más por debajo. ¿Por qué digo un poco más? Porque cada segundo va cambiando. Los bonos argentinos, esos que veíamos recién en pantalla para aquellos que nos siguen a través de YouTube, están operando en su mayoría cómodamente debajo de $20 de la paridad. Y el contado con liquidación incluso subió aproximadamente un 18, 19, 20%, rebasando los 333 pesos, pero allí cómodo. O sea, hay un desmadre. Y aun cuando se discuta la relevancia de este dólar, la Argentina entera lo está mirando y a su ritmo se acelera la psicología del país que más experiencia inflacionaria tiene en la historia de la humanidad, a mi juicio. Nadie entiende mejor que un argentino lo que significa sobrevivir a un proceso inflacionario que, para nuestro caso, lleva ya casi 100 años. Convertibilidad aparte, ¿eh? De ahí lo relevante de tranquilizar expectativas con las señales adecuadas. Miren, el intercambio de personas es irrelevante. Ahí tenemos en pantalla al exministro y al actual ministro. Insisto, es irrelevante porque, como lo dije al principio de semana en este espacio, parecería que lo que Wall Street reclama no es un cambio de nombre, sino de modelos. Y tiene absolutamente lógica, porque independientemente del ministro a cargo,
lo que hoy vemos probablemente se hubiera ocurrido de todas maneras. Y habrá que entender de una buena vez que la economía se rige por decisiones políticas y estas no están nada claras. Hay un mutismo total por parte de la conducción política, si es que la tenemos. Presidente y vicepresidente que están en otra. Mejor dicho, no existe conducción política y no se sabe quién imparte las instrucciones, o para peor, yo creo que nadie se anima a impartirlas, porque esto es un fierro caliente. Pero un fierro que calentó esta gestión. Aunque cada vez que quieran decir algo, miran por el espejo retrovisor después de 2 años y medio de haber asumido, donde se supone que claramente sabían a qué atenerse. Miren, se percibe que después de la renuncia de Guzmán, toda medida anunciada por Batakis, en vez de ser celebrada por el mercado, ha sido seguida de bajas permanentes en activos argentinos, lo que se traduciría en un mensaje de Wall Street que parecería sugerirle a la Argentina: muchachos, es necesario una 22, cuando la Reserva Federal de Estados Unidos marchaba lenta en materia inflacionaria, los mercados no paraban de bajar y en un intento de reclamo en las señales exigidas. Y lo mismo le ocurrió al Banco Central Europeo. Y por lo tanto es altamente probable que para el caso argentino los mensajes que observamos del mercado laboral e internacional sean similares. Esta vez la vara de lo que se le empieza a exigir a la Argentina es muy alta, porque está vinculada a nuestra situación actual. Y no parecería que nada torciese esta dinámica. Pareciera que alguien nos está diciendo: o cambian o lo seguimos rompiendo. ¿Será ese el mensaje cotidiano de Wall Street a nuestro país? Dólar e inflación en la Argentina. ¿Será 2023 una combinación de la crisis de la que hablábamos recién, 1989 y 2001? Esta es la pregunta del millón, de la que se derivan muchas otras inquietudes. Para cambiar hay que romper algo. ¿Por dónde empezamos? ¿Qué apoyo tendría una eventual propuesta de cambio por parte de una sociedad que al momento de apoyar suele votar a la oposición de enfrente? Parecería que esta vez el verso del gradualismo ya no da para más. Miren, Wall Street nos está pidiendo velocidad. Y si algo decide, o alguno decide ignorar a Wall Street, les recuerdo que son ellos los que nos compran los bonos que financian nuestros gastos y la soja con la que come todo un país. Sencillamente, Wall Street no puede ser ignorada y pareciera o parecería que nada de lo que escucha estas latitudes la conforma. Y para males, nadie de esos lares registra a Silvina Batakis. Ante el agravamiento de la crisis en el kirchnerismo, proponen involucrar a la oposición en un acuerdo ahora. Mientras el presidente relativiza el impacto de la suba del dólar y se mantiene la desconfianza en la gestión nacional. El ala que responde a Cristina Kirchner
dice que en el actual contexto se vuelve imperativo un diálogo con Juntos por el Cambio. Pero es como, porque te quiero, te aporreo. Algo poco probable si su jefe y el presidente cada vez que se justifican por los hechos acusan de todos los males al último gobierno, que ahora quieren convocar para compartir toda esta situación a los que nos ha traído un desgobierno total y absoluto. Ojalá podamos articular lo necesario para que juntos encontremos una salida adecuada por el bien de todos nosotros, por el bien de los argentinos.